¿Cuál habrá de ser el impacto del coronavirus en la economía de México y del mundo? ¿Cuánto tiempo nos llevará a recuperarnos? ¿Estamos acaso ante la peor recesión planetaria desde los tiempos de la Gran Depresión del 1929? Hoy la economía después del coronavirus, en una conversación de controversia con el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Encontraste dos tipos sin cuidado desde un sitio en el que se conjuga la plástica, la literatura y la historia de nuestro país. Hablamos de la Casa Museo Guillermo Tobar de Teresa de la Fundación Carlos Slim en la colonia Roma de esta Ciudad de México. Y al final compartiremos algunos tips de libros y música en Ver, Oír y No Callar. Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más desde casa, desde donde estamos transmitiendo a propósito de la cuarentena que se nos ha pedido seguir para evitar un mayor número de contagios. Buenas noches, mi querido Ricardo. Buenas noches, mi querido Sergio. Te abrazo a ti y los abrazo a todos ustedes a la distancia. Y gracias, como siempre, pero con más razón en estas circunstancias y ahora por acompañarnos desde sus casas, como lo estamos nosotros, para cuidarnos entre todos de esta emergencia nacional e internacional a causa del coronavirus. Muy bienvenidos a nuestra emisión número 244. Y no le cambie usted porque en un momento más estamos de regreso. Bueno, pareciera como que los comparativos son obligados, que si estamos al borde de la peor recesión desde la Gran Depresión del 29, que si la situación es igual que la que tuvimos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que si la economía se encuentra en terapia intensiva. Como nada ni nadie, el coronavirus ha venido a paralizar literalmente la economía del planeta y lo ha hecho no solo con intensidad, sino con una velocidad que provoca escalofrío. Industrias completas están frenadas, con ejércitos de trabajadores metidos obligatoriamente en sus casas, esperando que la pesadilla termine. Las consecuencias hoy son más que evidentes, pero todavía falta lo peor, dicen los expertos y las propias autoridades, los augurios. Todavía no salimos de nuestro asombro ante algo nunca antes imaginado, ni mucho menos visto en los tiempos recientes. Y para conversar acerca de las perspectivas económicas en los tiempos después del coronavirus, agradecemos la presencia en este programa del doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Doctor de la Cruz, gracias por estar con nosotros, con Rocha y con Sarmiento. Nótese que he guardado el orden adecuado para el nombre de este programa. Pero, a ver, José Luis, eh, esto parece, para empezar, que es mucho peor que la recesión del 2008 al 2009, pues que fue vista con gran espanto en su momento, ¿no es así? Bueno, primero gracias por la invitación y efectivamente los primeros números que conocemos a nivel global plantean que los efectos, ya no nada más en el tema de salud, sino en cuestiones laborales, económicas y financieras, pueden conducirnos a una crisis que no hemos visto. En Estados Unidos tan solo el número de personas que perdió su empleo en menos de un mes ya supera los 20 millones. Esto lo que acaba implicando es que las tasas de desocupación en aquel país ya superan el 8% y al final del día el problema es que esto va a frenar la economía de la potencia número uno del mundo, pero que además es el principal socio comercial de México. Y entonces ya tenemos cuatro elementos a considerar. Primero, que el cierre que inició en China de su actividad fabril dislocó las cadenas globales de valor.
El segundo efecto que esto causó fue una perspectiva de desaceleración económica que a su vez motivó la caída del precio del petróleo. Hoy la mezcla mexicana está en niveles no vistos en por lo menos 20 años y al final del día también provocó la salida de capitales de nuestro país y esto también llevó a una fuerte depreciación del peso. El tercer elemento que hay que agregar pues son las medidas de contención que se aplicaron tanto en el extranjero como en México y que, como bien señalabas, han frenado a la economía en una proporción que supera ya el 70% de la actividad total. Solo algunas actividades básicas permanecen abiertas. Y esto ya tiene consecuencias en el desempleo en México. Al menos las cifras oficiales hablan de que en menos de un mes se perdieron casi 350,000 empleos formales registrados ante el IMSS. Y esto nos lleva a la última parte. ¿Cuáles van a ser los efectos? Por lo menos se habla de caídas de entre 5.5 y hasta 8% del PIB en el país, que ante la ausencia de un programa económico de reactivación podrían exacerbarse si la contingencia, la contención no termina a mediados de mayo. Ahora, doctor, ¿qué hemos hecho y qué no hemos hecho hacia adentro en México que haya contribuido, lo hecho y lo no hecho, a exacerbar la situación, a agravar el estado de cosas, sobre todo en materia económica? Los grandes números sí, pero también en lo que hace a pequeñas, medianas empresas y la preocupación que tenemos ahora todas las familias. Mira, yo creo que hay aquí tres elementos a considerar. El primero es, México ya venía, como lo hemos comentado en otros momentos, con una economía debilitada. 2019 nos arrojó una caída de menos 0.1%. Los primeros datos del 2020 sin coronavirus también marcaban una caída de la actividad económica. Entonces, el primer elemento es ya veníamos debilitados. El segundo es que México apostó, a diferencia de otros países de nivel medio y desarrollado, por una estrategia poco convencional. Mientras las recomendaciones son de inversión pública, de gasto público, de una fuerte colaboración público-privada, en el país la apuesta es hacia programas que mantengan el déficit fiscal controlado, el endeudamiento controlado, que por el lado de finanzas públicas puede sonar razonable, pero en donde en un momento que se ha cerrado la economía, pues no es muy favorable. O sea, El otro aspecto José Luis, yo en eso te quería preguntar una cosa. Dice el presidente que no quiere aplicar medidas, medidas neoliberales, pero se está oponiendo precisamente a las políticas keynesianas, a las políticas que promulgó en un principio John Maynard Keynes, que plantean que hay que hacer gasto público en estos momentos. Yo nunca había sabido que las políticas de Roosevelt, las políticas de John Maynard Keynes fueran neoliberales, al contrario, pensaba que eran progresistas. ¿No son estas las políticas que hay que aplicar en un momento en que hay una recesión? Mira, las recomendaciones que está haciendo la ONU a través de sus distintos organismos, la CEPAL, la UNTAD, justamente hablan de fuertes inversiones en la parte de infraestructura y de un aumento en el gasto público. Como bien mencionas, esto está en línea con las recetas que se aplicaron justamente en la crisis de 1929, que es darle una visión y una presencia más grande al Estado. Podríamos llamarlo un Estado desarrollador, que no busca ser el dueño de la economía, pero que ante estos eventos busca aplicar políticas contracíclicas que ayuden a reactivar la misma. Eh, Tengo la impresión de que no hay ningún otro factor que pese más en la economía de las familias, insisto, porque todas las familias están ahora concentradas al interior de sus hogares. El quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, ha sido un mantra del gobierno y de los mensajes oficiales. Pero, insisto, creo que el factor del empleo es fundamental, no solamente en lo económico, sino en lo social. Eh, por un lado, se nos dice que la CONCAMIN ha declarado que estamos en riesgo de perder más de 1 millón de empleos, nada más en lo que va durante el mes de abril. Y por otro lado, el gobierno ha prometido la creación de 2 millones de empleos. ¿Qué va a pasar con este factor? Es lo que mucha gente se pregunta. Doctor, ¿qué va a pasar cuando se termine la pandemia? Si es que se termina cuando dicen que si en mayo o en octubre, qué sé yo, Dios.
¿qué va a pasar con el empleo? Es un gran temor de la gente. ¿De qué vamos a vivir? Dicen todos. Mira, al final del día el empleo es la variable que vincula el área económica con la social. Al final de cuentas, el empleo es el factor de estabilidad del tejido social y no nada más productivo de México. Entonces, evidentemente, desde mi punto de vista, es la variable estratégica a cuidar. ¿Cuál es el problema? A mí me parece que hay un elemento que no ha estado bien diagnosticado. En México, el 95% de las unidades económicas, es decir, las empresas, son micronegocios, es decir, que emplean a menos de 10 personas. Ahí está el corazón del empleo y de esta congruencia del tejido social. En el otro extremo están las grandes empresas que son el motor del crecimiento y en medio estas pequeñas y medianas que son las que generan este tejido y ninguna parte puede fallar, porque si una no funciona, el resto se ve también afectada. Entonces, en este sentido, cuidar el empleo lo que implica es generar un programa bien diferenciado que entienda la necesidad de garantizar que la economía no se puede cortar definitivamente porque se disloca la capacidad de los micronegocios, que son el factor de mayor generación de empleo en el país, pero que tampoco se debe dislocar lo que hace crecer a México, que le da conectividad con la economía de Estados Unidos, con la Unión Europea, en donde ingresa la inversión extranjera directa, la innovación tecnológica, y que en medio están pequeñas y medianas empresas que son las proveedoras o las que hacen funcionar el resto de la economía. Estamos viendo, José Luis, una situación en que ya muchas empresas pequeñas y medianas están empezando a quebrar. Se les pidió que mantuvieran los sueldos, pero no tienen absolutamente ningún ingreso. Había de hecho una figura que se llamaba la contingencia sanitaria que les permitía pues mantener al personal en la nómina, pagándoles un salario mínimo. Se decidió por no perseguir esta estrategia. ¿Se equivocó el gobierno? ¿Está quebrando empresas que hubieran podido sobrevivir de otra forma? Mira, la situación, sobre todo en los micronegocios y las pequeñas empresas, es muy delicada. En realidad, las posibilidades de la mayoría son de 2, 3 semanas sin ingresos. Es decir, más de 3 semanas es plantear prácticamente el cierre definitivo de muchos de estos negocios. Probablemente las medianas y grandes tienen un mayor espacio para poder soportar más tiempo sin ingresos. Pero al final del día, sí me parece que se tendrían que haber explorado primero estrategias de contención selectiva, es decir, empezar por donde estuvieran los mayores brotes. Segundo, tener sectores estratégicos que a su vez tuvieran asegurada la cadena de proveeduría, es decir, no nada más el sector salud o alimentario, sino todo lo que se necesita para funcionar. Evidentemente, planes de financiamiento para pequeñas y medianas empresas y al final del día los micronegocios lo que necesitan es que la economía esté funcionando. Entonces, sí me parece que se tuvieron que aplicar estrategias diferenciadas para tratar de limitar las afectaciones que iban a existir, pero tratar de atenuar su efecto negativo. Doctora, a reserva de que mi compañero Sergio Sarmiento tenga algo más que puntualizar contigo, pues no nos queda más que agradecerte y pedirte que sigamos tomando el pulso a esta situación que sabemos va a transcurrir en un mediano plazo por lo menos, pero que irá probablemente teniendo ajustes y a lo mejor alguna que otra sorpresa. Yo quería hacerte una pregunta, José Luis, nada más. La política de no apoyar a las empresas, no tener subsidios a las empresas o a los bancos, ¿es la correcta? Mira, me parece que, como decía Ricardo, se van a tener que hacer ajustes. Uno de esos, me parece, es tener programas estratégicos por parte de gasto público, inversión público, que integren mucho más al sector privado, porque hay un elemento que no se puede olvidar. Generar producción en el país es generar empleo y eso es el factor de estabilidad social y de desarrollo que no puede subsanar el gasto público. Entonces, me parece que sí va a ser muy importante que el gobierno en estos ajustes que seguramente se van a tener que dar, se acerque mucho más al sector privado. Pues yo quiero agradecerte, doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, la oportunidad de esta conversación. Gracias por la invitación. Gracias, José Luis. Hasta pronto. Nosotros continuamos en un momento más. Ricardo Rocha y Sergio Sarmiento.
parecer absolutamente increíble, pero yo te traigo a lo que era la casa de un ex colaborador, amigo tuyo, que es Guillermo Tovar de Teresa. Gran cronista de la ciudad, colaboró conmigo, tuve el honor en aquel programa para gente grande. Y es una emoción que me traigas aquí a esta casa de Guillermo Tovar de Teresa. Que ahora es parte del Museo Sumaya, que es la tercera casa del Museo Sumaya. Está de la Fundación Carlos Slim. Efectivamente. Estoy viendo aquí. Oye, pues es una casa magnífica, de esas típicas casonas de la Roma, ¿verdad? ¿Por qué no entras? Casonas. Aquí en la calle de Valladolid. Pasemos. Guíame, mi querido Sergio. Ven, por favor, sí. Mira, nada más que belleza. Claro, tú recordarás el gusto de Guillermo. Sí, que era espectacular. Bueno, y Alfonso Miranda es el director. Alfonso, qué gusto, te saludamos alguna vez por allá en el Sumaya. Un grato reencuentro, además en un lugar espléndido. Pues maravilloso. Eso era Guillermo, ¿verdad? Era espléndido. Yo recuerdo con qué cariño nos daba a conocer a todos sus conocimientos, con qué cariño nos invitaba a conocer la historia, el arte de México, un apasionado de nuestro país. Y su casa es un ejemplo de un profundo amor por esta tierra. Y bueno, pues estamos en una típica casa porfiriana, estamos con una fachada que ustedes vieron, atribuible a Gustavo Peñasco de 1910. Su interior es del arquitecto Escalante, que, estamos en una típica casa unifamiliar, es decir, todo acontece en derredor de un patio central, una casa de alcayata. Ahora vamos viendo las habitaciones que van dando este recuento por la historia de México. Esta casa fue adquirida por Guillermo en 1995 y en el 97 ya la puede habitar después de hacerle algunas transformaciones. Estos cuadros estaban aquí algunos, los trae todos Guillermo. ¿Cómo fue Más bien, no es una casa familiar, él la compra. La casa perteneció en algún momento al hijo de Manuel González, presidente de la República, y después pasó a la familia Rabasa Guevara, y ellos se quedaron hasta la casa hasta los 90 del siglo pasado. Esta casa, tal cual los muebles, así los vivió y asumió Guillermo. Este espacio quizá presenta la pinacoteca más destacada de esta colección, con obra de Simón de Pereins. Recordemos el incendio de Catedral Metropolitana en 1900. Aquel del altar del perdón, ¿verdad? Así es el mismo autor del altar del perdón, es Simón de Pereins. Muy poca obra de él, es interesante que esta tabla está firmada, obra de Luis Juárez. Este Cristo es de marfil con la plata, los escudos de monja que tanto religiosas como concepcionistas o jerónimas los portaban. Guillermo. Está el arte y la biblioteca de Guillermo. Ahora vamos a verla, que creo que es uno de los grandes espacios de esta casa. Guillermo tenía parte de su biblioteca en la parte de arriba y es muy pesado, así es que las recomendaciones de ingenieros estructuralistas cuando analizaron la casa, la recomendación es que se llevara a otro espacio, y hoy la tenemos a disposición de todo el público y de manera gratuita en Museo Sumaya de Plaza Carso. Y esta casa y este proyecto de Fundación Carlos Slim tiene 3 ejes de conservación: conservar la memoria de Guillermo Tovar, conservar la memoria de los objetos y su carga simbólica, pero también del espacio propio de esta casa. Y es así que llegamos a uno de los sitios más íntimos, que precisamente es su recámara. Cuidado con el escalón. Y aquí, siempre es complicado compartir el espacio, porque es que es el espacio de mayor intimidad, claro. Con cuadros, más conociendo a Guillermo, que era muy celoso, reservado. Sí. Así es, celoso de sus espacios, reservado, pero al mismo tiempo nos permite dar cuenta de los grandes intereses de un hombre humanista en todos los sentidos. Y el Santo Sanctorum, sin lugar a dudas, es este espacio. Es un espléndido.
Aquí hay estos llamados incunables americanos, primeras ediciones en el Nuevo Mundo. Estamos también ante la primera edición de Sor Juana Inés de la Cruz en Sevilla. Además, extraño que en el 17 esté editándose en España y no en los Países Bajos como era la usanza. Están el primer vocabulario en lengua náhuatl y español, en purépecha y castellano, pero también que sin lugar a dudas llama la atención, que es el mecanuscrito de 100 años de soledad. Este es el de la leyenda aquella de que se mandó primero la mitad. La segunda parte. En realidad, como nosotros nos tocó, a lo mejor a muchos de los millennials ya no tanto, pues hacer estos trabajos en máquina de escribir, y teníamos el papel calca. Entonces, había 5 copias. Esa primera es la que actualmente vendió la familia de Gabo a la Universidad de Austin, en Texas. La segunda sabemos que la rompió, la destruyó Gabriel García Márquez. La tercera es esta de Emanuel Carballo. La cuarta está desaparecida. Y es interesante, maravilloso, por el hecho de la tecla, sabemos dónde va y hay correcciones. Emanuel se la quedó porque era amigo de fue Gabo, corrector, ¿no? del propio Gabriel García Márquez. Él también fue cronista de Ciudad de México y la relación con Guillermo fue siempre muy estrecha. Estaba en la bóveda de un banco, esa es la anécdota. Y bueno, pues hoy se conserva para que el público, también ya digitalizados, su archivo personal, su fototeca y su biblioteca. Si está digitalizado, entonces podemos entrar a internet. Así, ahora es directamente en Museo Sumaya de Plaza Carso, pero muy pronto estaremos ya buscando la salida. Cuando nos hablamos de jardín, este es un jardín. Un jardín de herencia victoriana, con los helechos, con la biodiversidad, con magnolias, rosas, hortensias, y sin lugar a dudas es un espacio que debemos de visitar muchas veces, reencontrarnos con nuestro pasado. ¿Cómo le hacemos quienes nos están viendo y escuchando? Es entrada gratuita y abre 365 días. Es de las 10:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Los esperamos. En realidad es una oferta cultural, como los 3 museos Sumaya son gratuitos y abren siempre. ¿Valladolid qué número? Valladolid 52, y tenemos también de las recetas del propio Guillermo en la cafetería Tres Abejas, que opera Leonora Tobar y López Portillo. Así es que también es un redondo gusto al paladar, a evocar México en toda su dimensión. Alfonso Miranda, director cultural de todo. Muchas gracias. Bienvenidos. Y los esperamos. Arte para todos, historia para todos. Y nosotros continuamos. Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido a Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Pues hemos estado escuchando a una gran artista argentina de fama internacional, a Nacha Guevara, quien, al igual que buena parte de los habitantes de este planeta, espera en casa a que la tormenta pase. Nacha, a quien recordamos con especial cariño aquí en México, tuve la oportunidad de hablar con ella en un par de ocasiones, se ha vuelto viral en estos días de coronavirus a raíz de este poema titulado justamente Cuando la tormenta pase.
Bueno, es una obra que algunos afirmaban era de Mario Benedetti, por supuesto no corresponde al negro sentido del humor del maestro Mario Benedetti, el maestro uruguayo, pero que fue escrita por un actor cubano, Alexis Valdés. Bueno, lo cierto es que se trata de un bálsamo de esperanza para estos días aciagos que en voz de Nacha adquiere un especial significado cuando la escuchamos decir: cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. ¿Mm? Bueno, no está nada mal, creo yo. No, no está nada mal, no, nada más no es Benedetti con su humor negro. Y es momento de leer, por supuesto. Como no podemos salir a las librerías, yo he estado, de hecho, comprando libros y en algunas cosas para releer, por ejemplo. Fíjate, mi querido Ricardo, que estoy Sí. releyendo esta que seguramente has leído en varias ocasiones, El amor en los tiempos del cólera, Uy, de sí. Gabriel García Márquez. Es la historia de amor de sus padres, recontada de una forma distinta, pero ¿qué te Sí. parece bien en estos tiempos del coronavirus que leamos El amor en los tiempos del cólera? Muy, muy ad hoc, que dirían los clásicos. Y bueno, yo les quiero recomendar también acorde a estos tiempos, porque habla fundamentalmente de todo lo que es esta nueva cultura digital de Alessandro Barico, uno de mis autores favoritos, sobre todo Míos también, me encanta sí, Alessandro sobre todo en Barico. el campo, estarás de acuerdo, de la filosofía social, de los medios de Bueno, a mí comunicación. me gusta como novelista y de- como de- cuentista. bueno, pues sí, a mí me gusta en las dos facetas. También me parece que no hay nadie que haya entendido más el impacto de estas nuevas formas de comunicación de nuestro tiempo en la sociedad que Alessandro Barico, de The Game, donde nos habla de todo esto, un gran ensayo sobre lo que él llama la insurrección digital. No se lo pierdan. Si queremos entender nuestro tiempo, hay que leer The Game de Barico. Y si quieres encontrar una parte de Barico más poética y literaria, pues está Seda, o La esposa joven, pero sobre todo Seda, que me parece que es una gran obra de ese escritor italiano. Qué bueno Bueno, que lo o bien recomiendas. Océano Mar, que es una También, gran pieza por supuesto. literaria. Pero bueno, ¿qué más? Y pues así llegamos al final Muy de este poéticos y programa. literarios. Pues claro que sí, de eso se trata también, para eso sirve el encierro, pero no se le olvide que lo esperamos la próxima semana en lo que ya va a ser nuestra emisión número 245. Hay que cuidarnos todos, no se le olvide. Por supuesto, ninguna precaución está de más. Y les decimos con cariño, de alguna manera encerrado, pero intenso. Hasta entonces, hasta siempre.